Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículo 46. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Queridos amigos, dentro de nuestro contexto narrativo histórico, este versículo continúa profundizando la confrontación que ya hemos iniciado anteriormente en el versículo 45. Jesús desarrolla ahora la razón por la cual Moisés se convierte en acusador de las autoridades judías. Es decir, la falta de verdadera fe en él. Entonces, este es el motivo principal que Jesús les trae. ¿Y cuál es la falta de ustedes frente a lo de Moisés? Ahora, si nosotros miramos el aspecto exegético, el argumento de Jesús es profundamente lógico también dentro de la teología joánica. Existe una continuidad entre Moisés y Cristo. El problema de sus interlocutores no es simplemente rechazar a Jesús, sino no comprender verdaderamente las escrituras que afirman defender ellos mismos. Entonces le está diciendo, entonces es una cosa bastante dura, bastante fuerte. El verbo que se utiliza aquí, el pisteuo, creer, aparece nuevamente como una adhesión profunda y no una mera aceptación intelectual. Jesús establece una relación inseparable entre interpretación correcta de la ley y reconocimiento de su propia identidad mesiánica. ¿Verdad? Es decir, ustedes no conocen verdaderamente ni lo que están diciendo, es decir, no conocen la Sagrada Escritura. De un aspecto histórico, el versículo se sitúa en el contexto del judaísmo del siglo I, como siempre, donde la Torá mosaica era considerada la revelación suprema dada por Dios. Diversos grupos judíos discutían cómo interpretar correctamente a Moisés y las Escrituras. La afirmación de Jesús, él escribió acerca de mí, no implica necesariamente una referencia a un solo texto específico, sino a toda una comprensión tipológica y profética de la historia de Israel. Para la comunidad joánica, Moisés no era antagonista de Cristo, sino figura que preparaba y anticipaba la revelación plena en Jesús. Es decir, siempre Juan lo está presentando el nuevo Moisés entonces a Jesús, y por lo tanto Moisés sería el que está prefigurando a Jesús. El conflicto entonces no es entre Moisés y Jesús, sino entre dos formas distintas de leer la misma revelación.
Entonces, queridos amigos, esto es muy interesante dentro de este contexto histórico, cultural, por una parte, y al mismo tiempo también este contexto bíblico, narrativo, porque así se desarrolla esta razón por la que Moisés se convierte ahora, Moisés mismo, en el acusador de las autoridades judías. La falta de fe verdaderamente en Jesús. Volvemos nosotros enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 46. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. De un aspecto cultural antropológico, el acto de escribir en el mundo antiguo tenía una enorme autoridad simbólica. Lo escrito preservaba memoria, identidad y legitimidad religiosa. Moisés no era visto solo como un legislador, sino como mediador de la palabra divina para Israel. Sociológicamente, interpretar correctamente los escritos mosaicos significaba ocupar una posición de autoridad espiritual dentro de la comunidad. Por eso, la afirmación de Jesús desafía directamente el monopolio interpretativo de las autoridades religiosas. Es un desafío, a ese monopolio. Solamente ellos podrían interpretar. Y el hecho de que sea un monopolio aquí se vuelve ahora un desafío abierto. Antropológicamente, el versículo revela una dinámica humana fundamental. Las personas pueden conocer textos sagrados sin comprender plenamente su sentido profundo. Atención, sin conocer el sentido profundo, sin embargo, ellos pueden conocer, pueden entender. Es una dinámica humana fundamental. Por ahí estamos comenzando. Ahora, el ser humano tiende a apegarse a formas externas de conocimiento, creyendo que acumulación de información equivale automáticamente a comprensión verdadera. Entonces, acumulación de los datos ya como si fuese una comprensión, porque acumular los datos. Entonces, famoso. Sin embargo, Jesús muestra que la interpretación auténtica exige siempre una apertura interior y transformación del sujeto. O sea que hay algo más, ¿verdad? No es una acumulación de datos, no es información como decimos nosotros, sino que aquí es una interpretación auténtica que exige una apertura de la mente y del corazón para entender lo que se está diciendo. La fe aparece como capacidad de reconocer continuidad y sentido más allá de la literalidad superficial. Pues siempre fue el problema, la literalidad. La gente o le haisha lleva a entenderse, pero en haisha, pero yeja y agüella, eso es lo que yo entiendo. Sin embargo, detrás de esto no es tanto una literalidad, sino que hay una continuidad y un sentido que va mucho más allá de esa literalidad. El texto expone una antropología de la ceguera hermenéutica, es decir, se puede leer mucho y aún así no ver aquello hacia lo que el texto apunta verdaderamente. Esto es interesante. Una ceguera hermenéutica, es decir, de interpretar, saber y aplicar a la realidad que se nos está viniendo. Esa es la ceguera hermenéutica. Queridos amigos, esto es lo que nos está diciendo desde el aspecto bien cultural y antropológico que nos presenta este versículo. Esa afirmación de Jesús que desafía todo monopolio interpretativo de las autoridades religiosas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, con el capítulo 5, versículo 46. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Entonces estábamos mirando nosotros todo nuestro contexto histórico, por una parte, nuestro contexto narrativo, bíblico. Todo esto, queridos amigos, significa que el versículo nos estaba revelando una dinámica humana fundamental, que las personas pueden reconocer textos sagrados sin comprender plenamente su sentido profundo. Eso es lo que le está diciendo. Pero en realidad ustedes no están comprendiendo ese sentido profundo de lo que se nos quiere transmitir. Y eso es lo que entonces el autor sagrado aquí comienza a mirar. El ser humano entonces tiende a apegarse a formas externas de conocimiento. Y este suele ser el problema. Formas externas. En el aspecto religioso y en el aspecto espiritual nosotros miramos siempre un poquitito más allá, ¿verdad? No podemos apegarnos a unas formas externas de conocimiento, creyendo que acumulación de información equivale automáticamente a esa comprensión verdadera, porque nosotros acumulamos, porque etcétera. Entonces, esa acumulación es como si fuese la que nos ayuda a interpretar de una forma auténtica lo que se nos está diciendo o lo que está escrito ahí. No, siempre hay que apuntar y mirar mucho más allá. En este sentido, la fe aparece como una capacidad de reconocer la continuidad y sentido más allá de la literalidad superficial. Porque aquí también encontramos este problema. Cuando nos dejamos llevar simplemente por una literalidad. Ya le vea todo literal, pero en haya, anda ya ve capacidad, la yajamón ¿verdad? Mirar, entender, entrar en esa sabiduría que está mucho más allá. El texto expone una antropología de la ceguera hermenéutica. Esta es la famosa ceguera hermenéutica, ¿verdad? Se puede leer mucho y aún así no ver aquello hacia lo que el texto apunta verdaderamente. Este es un peligro serio, ¿verdad? Vea la texto y ya lee, pero en realidad esto necesita una profundización cada vez mayor para darle el sentido pleno de lo que nosotros estamos leyendo y lo que nosotros encontramos y lo que nos quiere enseñar como pedagogía. Vamos a mirar un poco algunas palabras claves, queridos amigos. El primero es el pisteuo, creer, adherirse, confiar existencialmente. Esa es la plenitud, ¿verdad? Pisteuo, hay que vivir, como decimos nosotros, es el pisteuo. Ahora, el verbo pisteuo significa creer, pero en Juan expresa una adhesión vital. La adhesión vital quiere decir que es toda la propia existencia. Ñandé. Te lleva hacia un camino de felicidad, de planificación, porque sos vos mismo, ¿verdad? No es simple asentimiento intelectual. No es simplemente asentimiento intelectual, va mucho más allá. Ahora, de un aspecto gramatical, aparece en una construcción condicional. Si creyeran, condicional. Esto muestra relación directa entre ambas acciones. Si creyeran, entonces, ¿qué vendría? Me creerían. Si creyeran en, ustedes me creerían. El accionar cae entonces en esta forma de presentar sobre el mismo sujeto. En este caso es sobre Jesús. Jesús entonces enseña que la verdadera fe en Moisés, esa verdadera fe, necesariamente conduce hacia Jesús. Necesariamente. El que cree y el que está de acuerdo con lo que Moisés ha dejado, lo que Moisés ha enseñado, evidentemente que va a entender y va a saber también quién soy yo, ¿verdad? Le llevaría hacia él mismo. El autor juánico
presenta una continuidad teológica donde la revelación antigua encuentra plenitud en Cristo. O sea que ahora lo que nosotros estamos entendiendo con la teología de Juan es que él, entendiendo bien lo que pasó anteriormente en la figura de Moisés como centralidad del Antiguo Testamento, ahora entonces eso mismo se realiza y se da plenitud, la palabra es plenitud, en la persona de Jesús. Hay una segunda terminología que es el grafo, escribir, registrar, transmitir, significa transmitir autoridad, ambohasá, ame. Eso quiere decir el grafo. El verbo grafo significa escribir, pero en el contexto bíblico implica fijar una verdad con autoridad duradera. Escribir es fijar una autoridad y con una autoridad duradera. El verbo aparece en pasado, es decir, escribió, indicando una acción concluida cuyos efectos permanecen vigentes. O sea, el accionar de Jesús, el accionar en la historia de salvación, queda en el pasado en el sentido que ya sucedió. Pero eso, queridos amigos, lo llevamos a un presente, ¿verdad? Entonces, si ya sucedió, entonces sigue sucediendo. Y esto quiere mostrarse una acción que es concluida por una parte, pero los efectos permanecen hasta ahora, permanecen vigentes. Exegéticamente, el autor de nuestro Evangelio muestra que las Escrituras no son documentos cerrados en sí mismos. Atención con esto. No son documentos cerrados. Aquí, caso cerrado, ¡pa! Y ya está. No, aquí no hay ningún caso cerrado, no hay un documento cerrado, sino que testimonios orientados hacia una revelación. Testimonios que nos llevan a entender una revelación más plena. Moisés escribió dentro de una historia que apunta finalmente a Cristo. Moisés, por lo tanto, escribió dentro de una historia que apunta finalmente a Cristo. Esto es, queridos amigos, lo que encontramos aquí, ¿verdad? O sea, es la fuerza que cada uno de nosotros puede entender desde el grafo. Entonces, escrito, lo escrito está. Esta es la fuerza que nosotros tenemos que mirar y que tenemos que apoyar. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 46. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Queridos amigos, aquí entonces podemos mirar y decir cuáles son las enseñanzas de este versículo. Estas palabras claves. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que este versículo nos enseña que la fe auténtica implica comprensión profunda y no solo conocimiento externo. Comprensión profunda y no solo conocimiento externo. Por eso decíamos, oleente, pero no entendéis la olea ya, ñande. Olee, pero no entendéis la olea. Y eso es lo que le está echando en cara a Jesús, imagínense. Le está diciendo, entendéis la pelea. Por eso le dice, si ustedes creyeran en Moisés, creerían en mí. Es decir, ustedes leen y dicen que entienden lo que están leyendo desde Moisés, pero no creen todo. La belleza, no creen en mí, ¿entienden? Entonces hay una fe auténtica que implica comprensión profunda y no solo un conocimiento externo. Como segundo elemento, las Escrituras poseen una orientación teológica
que trasciende la literalidad superficial. Atención, toda escritura tiene una orientación teológica. Esto ya sabemos demasiado bien. A ver, la era pedagogía, ¿verdad? Motor la llevata señaina, va el ya posee ¿verdad? Esta es la pedagogía. Esta es la teología que trasciende la literalidad superficial. Todo lo que es literal, todo lo que es superficial, entonces, que directamente. Como un tercer elemento de la enseñanza de este versículo es que se puede conocer textos sagrados sin captar plenamente su sentido. Se puede. Pero no entendemos hoy todo el sentido. ¿Qué es lo que significa dentro de todo el sentido? Esto sí que es bastante fuerte, ¿verdad? Porque Dios conduce progresivamente la historia de la salvación hacia su plenitud en Cristo. Como quinta enseñanza, ¿verdad? Que es Dios entonces el que conduce nuestra vida. Y ande yara ina pepe lleva de todas las cualidades, riquezas para que nosotros lo podamos poner en práctica. Pero llega un momento que esa conducción de Jesús dentro de la historia de la salvación nos lleva hacia su plenitud en Jesús. Porque ahí descubrimos y ahí vemos nada más y nada menos que la síntesis de todo lo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Dios que conduce progresivamente la salvación, la posesión de la tierra, sobre todo, y también conduce progresivamente la historia de la salvación hacia la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es para el hombre, es para nosotros, esa gracia que se recibe, ¿verdad?, de parte del Señor. Entonces, queridos amigos, haciendo una hermosa síntesis de la fe auténtica implica comprensión profunda, ya lea, ya y cualle, vaya jamega, tu anira ya pues está en la ignorancia. Segundo elemento, que la Escritura posee una orientación siempre teológica que va mucho más allá para superar una literalidad trascendental. Y el tercer elemento, decíamos que se puede conocer textos sagrados sin captar plenamente su sentido. Es decir, ya y cuaya, repetí, colorito y ya. Pero en el fondo no llegamos a captar cuál es el sentido profundo. El cuarto, existe continuidad entre la revelación mosaica y la persona de Cristo. Aquí se nos muestra claramente, ¿verdad?, que hay continuidad, hay un seguimiento entre esa revelación mosaica de Moisés y nuestra revelación de Cristo. Dios conduce progresivamente la historia de la salvación hacia su plenitud en Jesús. Creo que este concepto, ¿verdad?, de historia de salvación es muy interesante. Conduce, lo lleva como historia de salvación hacia la plenitud en Jesús. Y así entonces, queridos amigos, esta es una de las maneras espectaculares, ¿verdad?, cómo se nos presenta este capítulo 46, ¿verdad? El 46, donde nosotros estamos reflexionando y estamos mirando cómo se va haciendo. Porque si ustedes creyeran en Moisés, creer, el adherirse, me creerían a mí. Esta es la manera como yo me estoy revelando, ¿verdad? Y entonces ahí está el secreto, porque él escribió acerca de mí. Y bueno, así es que, queridos amigos, esta es una reflexión muy linda, muy maravillosa, ¿verdad?, en la que nosotros vamos entendiendo, comprendiendo cómo también el Señor va tocando, ¿verdad?, va mirando todo lo que significa una adhesión total. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe.
Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.